El Citroën DS fue un coche adelantado a su tiempo y Citroën repitió con el CX, otro coche muy diferente, con personalidad, también adelantado a su tiempo y a sus rivales. A principios de los 70, Mercedes era la referencia. ¿Superó Citroën a Mercedes? Hay mucho que contar. Bienvenido a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Se suele decir que las comparaciones son odiosas. Bueno, yo creo que no, que son interesantes o, como en este caso, muy interesantes. Pero es que además jugamos con una ventaja, con la perspectiva que nos da el tiempo. Pasados los años, las cosas se ven de otra manera, de una manera más reposada, y esta comparativa resulta todavía más interesante. Debo de reconocer que con el Citroën CX tengo una relación muy especial. Muy especial porque considero a ese coche el culpable de que hoy esté aquí, de que me enganchase a la revista de motor, bueno, que en ese momento eran revistas, me convirtiese en lector compulsivo y acabase siendo yo mismo periodista de motor. Con 12 o 13 añitos, pues siempre que me podía, pues me compraba alguna revista de coches, ¿no? Aunque no me podía comprar todas, porque para un niño, un preadolescente de un barrio obrero de Madrid, pues mi economía no daba para tanto. Entonces, claro, cuando iba al kiosco, estas cosas, por cierto, son las que os cuento muy a menudo en el área de miembros, que os lo digo siempre, es de pago, pero son 0,99 € al mes. Rodrigo está mirando el guión porque no pone nada de la promo, es que me ha surgido así sobre la marcha. Pero bueno, es que, como os decía, con 12 o 13 añitos, pues iba al kiosco y dudaba. ¿Qué me compraba? ¿Una revista de coches o un bollicao? Confieso que me encanta comer, me encanta el chocolate y muchas veces ganaba el bollicao. Muchas veces, hasta que en una de esas revistas apareció el Citroën CX. Me compré esa revista y a partir de esa revista no fallé una sola semana. Desde ese momento, como os decía, y por culpa del CX, no falté ni una sola semana a mi cita con las revistas, mis revistas favoritas de coches, desde el día en que vi en primicia la foto, novedad absoluta, del Citroën CX, sucesor del DS. CX, distinto a todos. Desde que se presentase en el Salón de París de 1955 el Citroën DS con una aerodinámica impresionante, sobre todo, insisto, para el año 55, parecía que todas las marcas habían puesto las pilas con el tema de la aerodinámica, pero solo lo parecía. Muchos de los que estéis viendo este vídeo, pues seguramente ni habríais nacido cuando apareció el Citroën CX. Bueno, da igual, yo creo que os va a resultar muy interesante este coche. Además, yo creo que normalmente cuando se habla a alguien de un coche que ha aparecido antes de que él naciera, se le dice, bueno, es que te tiene que trasladar a esa época para entender lo que este coche significó. Bueno, pues yo diría que en el caso del CX no, porque el CX, aún hoy día, en el año 2022, sigue siendo un coche asombroso, que sorprende a quien lo lleva, a quien lo prueba y que va excepcionalmente bien. El DS, como os decía, fue un toque de atención a los fabricantes acerca de la importancia que tenía la aerodinámica en temas de sonoridad, de consumo, incluso de estabilidad. Pero bueno, pues en los años 80, os diría, finales de los 70, primeros 80, pues la verdad es que no parecía que las marcas hubiesen, como he dicho antes, se hubiesen dejado influir por el Citroën DS, porque vamos a ver algunos coches que eran populares, he cogido solo algunos en esa época, por ejemplo el Ford Granada, el Mercedes Clase E o el Peugeot 604, por citar solo algunos ejemplos. Con mucho cariño, porque son coches que me gustan, eran más o menos cajas de zapatos con las esquinas redondeadas. Citroën llamó a este coche CX porque es, como todos sabéis, como se denomina el coeficiente de penetración aerodinámica en el aire, CX, que en este coche era excepcional. Excepcional, como digo, en su época, 0,35. Buenísimo incluso hoy día. Hoy día seguiría siendo un coeficiente espectacular. Espectacular como era su estética, con detalles muy innovadores. No solo la línea general, sino, por ejemplo, la luneta trasera cóncava, que aparte de ser, a mi modo de ver, muy bonita, impedía que se ensuciase con el coche en marcha. El CX destacaba por su línea, pero yo diría que sobre todo por su bastidor. Por supuesto, con suspensión hidroneumática, que hemos hecho muchos vídeos en este canal sobre ese tema, que además pues concentraba la gestión de los frenos y también de la dirección. Una dirección
que era directísima. Cuando los coches, bueno, muchos de ellos sin dirección asistida, tenían 4 vueltas o 4 vueltas y media, y lo normal eran 3 vueltas y media de tope a tope, el CX tenía apenas 2 y media. En las pruebas de la época se comentaba que cuando cogías un CX por primera vez, muchos usuarios se comían las esquinas, porque entre lo rápida que era la dirección y lo bien que reaccionaba el coche, es que giraba con mucha facilidad. Había que habituarse a esa dirección. Los frenos eran muy potentes y además con una particularidad, es que tú en el pedal era casi inmóvil y lo que regulabas era la presión más que el desplazamiento. Y en cuanto a las suspensiones y la estabilidad que permitían, más que contaros o poner adjetivos, os voy a contar una anécdota. Estábamos probando además el CX Break, que era más largo y más pesado, la versión GTI Turbo que lo había en versión Break. Iba con un compañero mío, un probador, que era un tío, bueno, no sé cómo decirlo, un poco agresivo, vamos a decirlo así. Y estábamos en una rotonda que estaba limitada a 60 y dijo, bueno, con este coche se puede tomar incluso a 80. Bueno, probándolo era de madrugada, la tomamos a 80, a 90, a 100, era increíble. Es que llegamos a ir a prácticamente 120 y en esa raqueta meter la dirección y el coche, los neumáticos chirriaban, pero el coche entraba y no hacía ningún extraño. Bueno, no pasamos de ahí, pero es que, insisto, la estabilidad de este coche era absolutamente espectacular. Realmente este coche pues se merecía más motor que el que tuvo, porque nunca tuvo motor de más de 4 cilindros, nunca hubo un V6. Y bueno, se decía en su momento que ese coche, por su empaque, por su comportamiento, por sus frenos, por su dirección, merecía más motor. Nunca tuvo un V6, pero al menos con la llegada del turbo pues tuvo un motor más potente, porque este 4 cilindros que nació como 2,4, pues con el turbo llegó a los 168 caballos. Y con una estética tan impactante, con un bastidor tan bueno, pues hombre, le pones un motor V6, lo acortas un poquito y hubieses tenido un coupé espectacular. Pero nunca hubo un CX Coupé. ¿O sí lo hubo? SM, el CX Coupé. Pues sí lo hubo, porque aunque sea desviarme un poco del tema, el SM acabó siendo un CX Coupé. Bueno, por fin ya tenía un motor V6, además era un coupé de 4 plazas. Bueno, el motor V6, que era un motor Maserati, era un buen motor en cuanto a rendimiento, pero era un motor pues un poquito extraño, porque de hecho hay quien dice que era un 9.8 que le habían quitado 2 cilindros. No es verdad, nació como V6, pero dicen esto porque era en un ángulo muy raro para un V6. Los V6 suelen ser a 60 grados, los V8 a 90, y este era un V6 a 90 grados que ofrecía 170 caballos, pero era un motor un poquito problemático. En realidad, aunque soy un enamorado del SM, hay que reconocer que era un coche que dio muchos problemas. Bueno, era un coche que muchos compradores pues lo compraron con mucha ilusión y lo vendieron con más ilusión todavía, porque a los problemas del V6, que no era fácil ponerlo a punto, pues se sumaban los problemas de que todo este sistema hidráulico que combinaba suspensión, dirección, frenos y, en el caso del SM, incluso los faros orientables, cuando funcionaba bien era una maravilla, pero daba muchos problemas. Siempre lo digo, cuando un SM iba bien, iba muy, pero que muy bien. ¿Y Mercedes qué? Mientras tanto, pues la marca alemana Mercedes iba, como se suele decir, a su bola, iba por otro camino. Quería hacer coches, pues muy fiables, muy confortables y muy seguros. Y de estética con un aspecto conservador a propósito. Bueno, todo esto lo contamos, por cierto, en un vídeo que titulamos en su momento Cuando los Mercedes eran auténticos Mercedes. En esa época las cosas han cambiado un poco. Pero en esa época, Mercedes, a propósito, quería hacer coches con una estética conservadora. Porque tenían muy claro, y es cierto, que los coches con estética muy moderna o muy atrevida, pues envejecen antes. Y Mercedes, que además en esa época los plazos en que renovaba sus coches eran especialmente largos, en torno a los 8 años, pues no quería que sus coches envejecieran. La forma, a ver, esto es un redondeo, la forma de que no envejezcan es que nazcan viejos, es una forma de hablar. Eran coches muy conservadores. Esto de que los coches innovadores envejecen antes es en general verdad, salvo cuando te topas coches con coches tan especiales o que son un acierto estético tan importante como fue el caso del CX. El Mercedes de la clase E, la clave W123, bueno, fue el coche que nació prácticamente a la vez que el Citroën
CX en el año 1975 y era un coche clásico, no solo en la estética, sino también en la configuración. Llevaba motor delantero con propulsión trasera, aunque la suspensión trasera tenía suspensión independiente. Bueno, era un sistema no muy desarrollado, un poquito simplón, pero mejor que el de su antecesor, pero tenía el mismo defecto, que variando la altura del coche también variaba la caída. No era una suspensión trasera realmente muy sofisticada. Bajo esa carrocería, que convencía pero no entusiasmaba, había novedades, pero había sobre todo novedades en el apartado de seguridad pasiva, que siempre digo que todo el mundo cuando se habla de seguridad pasiva piensa en Volvo, pero Mercedes ha hecho mucho. Por ejemplo, este coche tenía una innovación muy importante, que ahora llevan todos los coches, que era la columna de dirección colapsable. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar muy rápidamente. Cuando la columna de dirección era una barra que iba directa del volante al eje delantero, ¿qué pasaba? Que cuando chocabas, pues esa misma barra empujaba el volante que iba hacia tu pecho, partía tu esternón y te causaba graves lesiones. Bueno, lo que hizo Mercedes es una barra que estaba partida y tenía un sistema de cardan, de forma que, aunque el tren delantero se fuese hacia atrás, el volante permanecía en su sitio. Como digo, eso hoy día lo llevan todos los coches. En cuanto a motores, pues el más básico era un 4 cilindros de 2 litros de 94 caballos. Pero luego, por el otro extremo, tenía un 6 cilindros del 280, un 2,8 litros, de 185 caballos, la versión dotada con inyección. Bueno, el competidor más directo, ya os he dicho que el CX nació con un motor de 2.4, un 4 cilindros, el competidor más directo era el 2.3, que en este caso con inyección llegaba a los 136. Bueno, bastantes más que los 116 del CX, que antes de que llegara al turbo, en la versión GTI llegó a los 128 caballos. ¿Cuál era mejor? Os adelanto que os voy a dar mi opinión, pero antes quería hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es ser mejor? ¿Cómo mides que un coche es mejor que otro? Porque hay muchos apartados diferentes. Tú puedes hablar de prestaciones, de estabilidad, de seguridad activa, de seguridad pasiva, de confort, de equipamiento, de fiabilidad. Bueno, cada usuario, en función de sus gustos, de sus necesidades, del uso que le da el coche, pues valorará más unas cosas que otras. Por eso, decir que un coche es, en términos absolutos, mejor que otro, no es fácil. Así que he definido 6 criterios claves y uno por uno vamos a ver qué coche gana, si el CX 2.4 o el Mercedes 230. Comportamiento. El Citroën CX. El Citroën CX era mejor, era un coche que tenía más estabilidad, mucho más estable, más velocidad de paso por curva, más seguro, en seco. Pero es que en mojado la diferencia era apabullante. Os recuerdo una cosa, que no había ayudas electrónicas. Cuando llovía, encima con este coche relativamente potente, con una suspensión no muy sofisticada, el Mercedes era un coche delicadito. En esas circunstancias, el CX era un coche netamente superior. Fiabilidad. El ganador es el Mercedes E, pero en este caso os diría que la diferencia no es tan apabullante, porque el Citroën CX era un coche bastante fiable. Os digo más, a coche nuevo, el interior del CX era mucho más llamativo, mucho más bonito. Tenía aspecto de coche mejor. Lo que sí es cierto es que los Mercedes son coches de una calidad extraordinaria y envejecen, llevan mucho mejor el paso de los años. Seguridad. Pues empate porque os he dicho que Mercedes era una marca que se preocupaba y se preocupa enormemente de la seguridad pasiva. Bueno, en esto era superior al CX, pero es que en seguridad activa, os recuerdo, siempre lo digo, seguridad activa es aquella que impide que se produzca el accidente, seguridad pasiva la que te protege después de que ha sucedido el accidente. El Mercedes gana en seguridad pasiva, el CX en seguridad activa. Confort. Citroën CX. Es verdad que el Mercedes tenía unas suspensiones también muy confortables, era un coche amplio, bien equipado, bueno, la lista de equipamiento era interminable, pero es que en esos años, no solo en España, en toda Europa y en todo el mundo, hablo de los finales de los 70 y primeros 80, había muchas carreteras, en Francia en concreto, muy onduladas, con muchos baches, y es que ahí la suspensión hidroneumática era definitiva. Hicimos un vídeo de por qué no se usa la suspensión hidroneumática, dimos muchos argumentos, pero creo que no dimos este. Es que las carreteras, afortunadamente, han mejorado mucho. Prestaciones y consumos. Pues voy a dar otro empate, porque vamos a ver, el Mercedes desde el inicio tenía versiones mucho más potentes que el CX, pero luego han pasado dos cosas. Primero con el GTI y luego sobre todo con el turbo,
pues el CX tuvo motorizaciones más potentes. Pero es que luego la aerodinámica, la ligereza y el propio motor hacían que a nivel de consumos el CX fuera claramente mejor que el Mercedes. Practicidad. Citroën CX. No voy a hablar del interior, que en ambos casos era muy cómodo, muy confortable, amplio, pero voy a hablar del maletero. Es que una de las ventajas de la suspensión aeroneumática es que no ocupa sitio en el maletero. El maletero del Citroën CX, que por cierto era maletero separado, no llevaba luneta, era absolutamente cuadrado y además con la suspensión aeroneumática muy bajito. No tenía un reborde, no había que superar la altura del maletero. Era un coche con un maletero enorme y muy fácil de cargar. Uno junto al otro. Lo he titulado uno junto al otro, pero esto realmente es la conclusión, porque la conclusión cuando pones uno junto al otro es muy sencilla. El corazón tiene razones que la razón no entiende. La verdad es que podríamos decir, simplificando, que el Mercedes era un coche que convencía y el Citroën era un coche que seducía. Pero, y aquí aunque Rodrigo se mete con mis peros, va un pero, cambiemos los papeles. Es que el Mercedes era un coche que convencía, pero como coche seductor no era muy seductor. Bueno, a lo mejor en España, que era un coche de ricos, de nuevos ricos, pues podía seducir un poco más por la marca. En cambio, el Citroën CX era un coche que seducía, pero cuando lo mirabas con criterios muy racionales, también convencía. Vamos a hablar de coches que seducen, aunque no convenzan. Y he elegido para coche del día un coche que me encanta, que es el NSU RO80. Bueno, es un coche precioso, innovador, adelantado a su tiempo, muy seductor, pero muy problemático. Bueno, fue una de las causas de que NSU se fuera a la quiebra y casi se lleva a Volkswagen por delante también, porque ese coche dio muchos problemas y la solución en postventa era carísima. Pero en cambio sí que supuso para Volkswagen un salto adelante enorme, porque los ingenieros de NSU y este coche fueron los que diseñaron, los responsables de Volkswagen K70, un Volkswagen que fue un salto adelante increíble, y luego, bueno, de otro Volkswagen que os sonará un poquito, del Golf. Ramón me hace una pregunta que tiene mucho intríngulis, porque me pregunta que en pleno siglo XXI, con coches tan sofisticados, hibridación, eléctricos, bueno, pues para quitar el agua de la lluvia del parabrisas, seguimos arrastrando una goma presionada sobre el cristal. Que ¿cómo no se ha inventado nada? ¿Cómo es posible que no se haya inventado nada? La respuesta, Ramón, es muy sencilla. ¿Cómo es posible que no se haya inventado nada? Es que coincido contigo, porque en su momento pues yo asistí a presentaciones donde había corrientes de aire, incluso nanopartículas que rechazaban el agua, muchas cosas, pero los coches más modernos y sofisticados del siglo XXI siguen quitando el agua del parabrisas, arrastrando una goma por el cristal. Claudia me hace una pregunta muy actual, que dice que ahora que la energía eléctrica está subiendo, si eso va a hacer que los coches eléctricos usados bajen de precio. Pues siento decepcionarte, pero los coches usados eléctricos no solo no bajan de precio, sino que están subiendo. La razón es muy sencilla, es que a pesar de la subida de la energía eléctrica, sigue siendo mucho más baratos y teniendo muchas más ventajas, y que luego para mucha gente acceder a un coche eléctrico nuevo es muy oneroso, pero un usado no tanto. Así que siento decepcionarte, pero no van a bajar de precio. Bueno, ya hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios, en este caso me interesan especialmente vuestra opinión de cuál es mejor de estos dos coches. Y bueno, lo que digo siempre, gracias por estar ahí, por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por suscribiros y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!